En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, Acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra perfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, Ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. ¿No quiere rezar usted? Invocación al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, todo miedo, toda duda, toda indiferencia, toda soberbia. Lléname plenamente de tu luz, Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, Así sea la gloria, el honor, el honor, el poder el poder y la adoración y la adoración. por los siglos Por de los los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo Sea del y Padre, del del Espíritu Hijo y Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué se acuerdan de la lección que vimos la otra semana? ¿Dónde? ¿Qué se acuerdan de la lección que vimos la semana pasada? De la, Es igual de la muerte. Nos instruye cómo pues, debemos prepararnos para que lleguemos un día ante la presencia de Dios, pues, preparados. Debe ser una fuerza, un poder de Dios tan grande que en nuestro momento de agonía va a ser una lucha entre el pecado y yo, entre Dios. Yo tengo que decir que sí, todo lo que me digas. Dios no puedo decir otra cosa. ¿No? Pues así que nadie sabe, allá arriba Dios nos juzgará. Y ya vimos que que se tiene uno que es. ya lo que dijo Jesús fue que tus obras son, nuestras obras más bien, son las que nos van a de alguna manera pues, a defender, ¿no? en ese juicio. Tienes que decir de todo sí, porque tú tienes que hacerlo no más. Y, Decir que sí. y algo que también veíamos una cita bíblica que dice, no nada más el que me diga Señor, se salvará, Se salvará. ¿no? Y San Pablo dice, demuéstrame tus obras, ¿no? Eso es lo que yo digo. Entonces, eso siempre Jesús lo vino a predicar, siempre. O sea, yo les di el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Que lo ayudó a este hombre que fue golpeado, ¿no? Y pasó un sacerdote, pasó otro maestro de la ley y no le hicieron caso. El samaritano llegó. Y el samaritano llegó y lo ayudó. Esas son las obras. Sí. Y ese hombre, también el ejemplo que da aquí Jesús, que es samaritano, no era judío. No, Pues no era judío, era una persona que de alguna manera ni... y todavía Ya ve que hasta dejó dinero para que lo atendieran y acá lo todo. vendieron. Por eso siempre dicen, toman como ejemplo al buen samaritano, ¿no? Cuando alguien ayuda, le dan ese nombre del buen samaritano, tomando el ejemplo de él. Sí. Bueno, pues hoy continuando con nuestra lección 33, siguiendo ese sacramento que se llama
la unción y la vida eclesial. La iglesia nos toma al nacer y nos entrega al morir. No podríamos decir de la iglesia de Jesucristo que es el medio de salvación completo instituido por el mismo Cristo si su obra de salvación no comprendiera la vida del hombre entera desde la cuna hasta el sepulcro. Y dado que los medios principales con que cuenta la iglesia para llevar a cabo su misión salvífica son los sacramentos, uno debería estar destinado a entregar su obra al Creador, como cuenta con uno, el bautismo, para acoger a los que el Señor tiene a bien encomendarle, para que por su mediación encuentren el camino del peregrinar hacia el Padre durante su vida terrena. En efecto, Cristo nos dejó la unción, ya la hemos denominado también unción de los enfermos, cuando su cometido es conceder la gracia de la salud, y también extrema unción, cuando su oficio ha de ser otorgar las gracias necesarias para el cristiano pueda emprender la última lucha por conquistar el triunfo final. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos dice es que la iglesia nos ve nacer, ¿verdad? Nos ve nacer y nos recibe a través del bautismo. Entonces la iglesia por eso se le conoce como madre, ¿verdad? Sí, como porque una tiene madre una que nos experiencia madre. recibe, sí, una madre que nos recibe cuando nacemos. La iglesia cuando nacemos también nos recibe a través del bautismo y nos va, y de alguna manera como esa mamá nos va llevando con el sacramento de la comunión, de la confesión, ¿no? Entonces así como la mamá que nos va llevando de chiquitos va llevando nuestra educación, la iglesia también va llevando hasta el final de nuestros días. Ella también nos recibe y diríamos que nos entrega, Sí. ¿no? Por eso Con es Dios. cuando se muere una persona, la pasan a la iglesia, Sí. antes de llevarla al panteón. Sí, eso sería eso es lo más correcto y siempre se debe hacer así, pero aquí en la ciudad ya no se hace eso. Yo, por ejemplo, en el pueblo de donde vengo, es de ley ir el cuerpo presente a la iglesia. El padre no va a la casa, sino que él sale el féretro, la caja y se va en procesión. Y otra cosa también bonita que las campanas. Sí, sí. Y entonces Pero entonces como ahorita se usa que el padre vaya a las casas. ese es el detalle que pues, está de alguna manera como distorsionando esto, ¿no? Pero Como dijo el padre Esteban, es como por la comodidad de la gente. sí, pero aquí la iglesia debería de acatar lo que manda, ¿no? Llevar el difunto Como a el la catecismo. No ser comodino, ¿no? Sí, y entonces eso es lo bonito, ¿no? La llevan, pero ya cuando van al panteón. Pero qué chiste ya tiene. Todos la llevan, porque ya ves a Angelita también, allá está en su pueblo, también la llevaron aquí, no porque se fue a su tierra, ¿no? Pero allá en su tierra, en Toluca, La recibió la iglesia. recibió la iglesia. Sí, así debe de ser, como Así. dice él. Sí, Y aquí en entonces, el panteón también hay una iglesia en el mero panteón, y pasan primero a la iglesia y luego ya. No, tiene que pasar, de entrar a la iglesia principal. a la iglesia. Pues ahí está. No, A pero la misa. Presente, La misa presente. El cuerpo presente. Llevarlo a la iglesia. No, ahí no, ¿verdad? Y hay En mi misa pueblo- en mi pueblo no. también No, después no van a la de iglesia. No van a de la cuando lo van a iglesia. enterrar. No sé por qué. No sé, pero Sí, bueno, ¿verdad? aquí ¿Mande? Aquí hay misas cuando lo van a enterrar, antes de hacer el último rosario, Ujú. Pero en las casas. Pero en las casas. en las casas. Pero sí. Sí, pero es lo que Tiene que estás ser en la diciendo, que en la iglesia. iglesia debe ser. sabes que debe ser en la iglesia. El Ujú. cuerpo debe ser La casa llevado. de Dios. Y le digo, allá en el pueblo tocan las campanas. Ujú. Tocan las campanas. El padre recibe. Imagínense qué signo tan grande es. Que el padre es como cuando los novios, ¿no? Cuando se van a Ya casar, se van a casar, el sale a padre recibir sale. a los novios, a la Igual novia y al novio. el padre sale, bendice el ataúd y hace una oración y entra en procesión y va el padre.
Entonces es algo, se me hace muy bonito esa parte, ¿no? Y así es como debe ser. Ujú. Y ya de ahí sale y ahora sí ya al panteón. Pero ese es el... Y O sea, también es y tiene válido. uno que avisar a la iglesia para que lo reciba. Sí, Sí, pues sí, sí. se avisa, Sí, sí. por ejemplo, para los rosarios, que muchas personas, casi la mayoría lo hacen en la casa, ¿no? Pero también se vale que den como especie de misa en la iglesia los rosarios, ¿o no? Como Es que especie de misa. son cosas diferentes. Sí, porque la persona que murió, ¿no? Y por ejemplo, hoy se entierra, mañana empiezan los rosarios en la casa, ¿no? Ujú. Pero hay personas que lo hacen en la iglesia ¿Los rosarios? Sí, todos o sea, los sí. días. Sí, yo, ¿Por un difunto? yo he ido. Yo te digo por la señora Yañez. Sí. Ella ahí no hicieron rosarios en su casa, sino todos los días iba uno a la iglesia. Pues sí. Por eso yo pregunto, digo, ¿Sabe? no sé si ustedes vieron, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. La Iglesia Madre Nuestra. Ah, bueno. No podemos menos que traer a la memoria ante la lectura del enunciado de este párrafo aquella encíclica hermosísima, desde su título escrita por el Papa Bueno Juan XXIII, Mater et Magistra, Madre y Maestra. Se refería el Papa a la Iglesia. Y en ninguno de sus aspectos podrá la Iglesia tener más feliz imagen de madre que en esos dos momentos, cuando bebés en brazos nos acoge por el bautismo, y cuando es la única capaz, en los términos de nuestra vida terrena, de enjugar nuestra última lágrima, sostener nuestro último suspiro con la fe puesta en Jesucristo, en quien tenemos la promesa de una feliz resurrección, como un eco al sacramento de la unción, de la extrema unción, que quiere decir de la última unción. La misa de difuntos contiene un prefacio digno de recordar siempre porque es un himno de esperanza. Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, que te demos gracias siempre y en todo lugar. Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, por Jesucristo, Señor nuestro, en quien brilla para nosotros la esperanza de una feliz resurrección, para que a los que entristece la cierta condición de morir, a esos mismos les consuele la promesa de la futura inmortalidad. Pues de verdad a tus fieles, Señor, la vida les es transformada, no destruida. Y así, cuando esta casa terrenal se deshace, es sustituida por una habitación eterna en el cielo. La habitación celestial a que alude este prefacio es la inmortal entrada en la gloria de Dios, que con mucho supera lo que a cambio hemos dejado. La casa terrenal desintegrada, que es nuestro pobre y miserable cuerpo abatido por la enfermedad, los años y el dolor. De este modo, el cuerpo místico de Cristo, en sus miembros, justificados por los méritos de Cristo, su cabeza, van reintegrando ese mismo cuerpo ya en forma gloriosa e inmortal en la tierra de promisión hacia donde van hoy peregrinando. El sentido comunitario del sacramento de la unción es muy claro en sus invocaciones durante la ceremonia de administración, ya que en sus oraciones, invocaciones y fórmula aparece la iglesia orante toda, que implora la divina misericordia, sea para que el enfermo recupere la salud, sea para que la Santísima Trinidad acoja piadosamente a un miembro de la iglesia terrena militante y lo introduzca en la iglesia celestial triunfante. Aunque en forma misteriosa es real la presencia comunitaria de toda la iglesia en este momento, y recordemos que decir presencia suplicante de toda la iglesia, es decir, el cuerpo entero con Cristo, su cabeza, y María, Madre de la iglesia, y todo el coro de los santos de la iglesia triunfante, y los que esperan en el purgatorio su ingreso al cielo. En suma, el misterio de la comunión de los santos en toda su realidad. Bueno,
con esto último que leí, cuando el Padre lleva este sacramento al enfermo, dice que es toda la iglesia que está orando, o sea, no nada más es el Padre, es toda la comunidad, ¿sí? La iglesia terrena que estamos aquí, la iglesia triunfante, la que está con Dios, y la iglesia que está en el purgatorio. Y la que está en la tierra. Y la que está en la tierra, O sea que hay como una unión. una unión, sí, o sea, todos orando por ese enfermo, orando por esa alma, en caso de que pues, se vaya, se va. ¿No se acuerda usted Sí. que O sea, en una en elección el caso. está que somos 3 iglesias? Sí, son 3, la triunfante, La triunfante, la militante la militante que es esta, y la la del prudente. purgante, sí. Entonces 3 iglesias se unen en comunidad para pedir por el enfermo. Cuando el Padre va a darle los santos óleos a la Sí, enfermera. ajá. Sí, todos orando por esa alma, ya sea que se mejore, ¿verdad? O Que se recupere mejore. su salud, O sea, o en caso de que como dice aquí, en caso de que abandone su cuerpo, su alma abandone este cuerpo, pues se vaya, ¿no? Con Dios. Es un peregrinar también. Entonces, dice que este cuerpo, esta casa terrenal, pues es sustituida por una habitación eterna en el cielo. O sea, este cuerpo, y veíamos en la lección pasada, ¿no? Que este cuerpo, pues como todo, se enferma, se va envejeciendo, pues va caducando, pues es materia, pero el alma Se desintegra se por tanta mantiene, enfermedad. el alma se mantiene, Firme. yo diría joven, ¿no? Como muchos dice, ¿cómo dicen dicho? Que los cerros, ¿cómo dicen? Que envejece, algo ahí dicho, Así ¿no? que cuando una persona mayor, por ejemplo, se enamora, entonces dice, no importa el corazón, digo, el cuerpo, o sea, se arruga y se hace viejito, pero el corazón es como los árboles del cielo, o del... ¿Qué es como dice muy bien? No le... Dice cerros los viejos, ¿qué es? No, dicen viejos los cerros. Viejos los Viejos cerros. los Y cerros. reverdecen. Y reverdecen. Sí, y todavía ese. reverdecen. Ya Ese, reverdecen. ese. Ese, ¿no? Yo Sí, quiero reverdecen. imaginar Sí, reverdecen, que ¿no? esa alma está joven siempre, o sea, esa joven es Ajá. inmortal, esa alma. Sí. El alma no envejece. El alma no envejece. El cuerpo. el Y aquí cuerpo. en el texto dice que cuando ya uno, pues Dios lo llama, todo el cuerpo se desintegra, dice, tanto de la edad, de la enfermedad o de lo que ha Al paso sufrido. del tiempo se va Sí, Sí, deteriorando. se desintegra completamente, nada más el alma. Y la que veíamos es- en la lección pasada que cómo es tan bueno Dios, que Él ve que ya este cuerpo, pues ya, o sea, ya dio lo que tiene que dar. El alma no puede, si permaneciera inmortal, el alma ahí siempre en nuestro cuerpo, veríamos nuestra propia desintegración, Pues sí. imagínense sus dedos cayéndose, y Todo, todavía todo. caminando, porque La- no se desprendería el alma del cuerpo. El alma se desprende del cuerpo. Sí, Pero esa si no se es una bondad de desprendiera. Dios, algo que Dios dice, no puede ser que esta alma siga en un cuerpo que ya no, Que ya ya no está da más, está enfermo, ya no puede ni desintegrándose. caminar, ya está desintegrando, entonces el alma se desprende. Y es un hecho Oigan, se dice, de caridad de Dios, es de bondad de cálmase, Dios, ¿verdad? que no deja que suframos. Si dice que nuestros parientes nos ven sufrir y sienten feo, ¿no? Al ver a un enfermo, ¿no? Entonces Dios actúa y dice que no puedo dejar este cuerpo que se esté desintegrando así en vida. Se desprende el alma y vámonos, y se queda el cuerpo aquí, pero el alma se va El con alma ya Dios. se va con Dios. No, ese es algo, pues, diríamos que es un misterio, ¿verdad? Pero con los ojos de la fe creemos porque, pues, que Dios Un pecador nos igual no ve llama, nada. ¿no? Y esto para un Pues sí, ateo porque- pues, no lo entiende, ¿no? Un científico dirá, ay, eso es puro invento, ¿verdad? Pues sí. Pero nosotros sabemos que somos obra de Dios. Bueno, Bueno. pero ahí donde está el misterio, o sea, ni los más sabios
O sea, No. ¿Lo podrían explicar? No, porque por ejemplo nosotros tenemos aliento de vida, ¿no? El alma, el espíritu, y estamos vivos, pero cuando se sale el alma, el Adiós. cuerpo está muerto. Sí, se muere. Por eso dice aquí que debe uno seguir lo que estamos estudiando o leyendo y todo, porque dice, porque al final nuestra vida está muerta como Dios, pero tiene que resucitar igual que Dios resucitó, Ujú. Bueno, por que nuestras buenas obras y por nuestras buenas acciones. Aquí dice. bueno, Dios murió, pero Dios ahora está Debe vivo. por Bueno, eso dice Jesús. que es como Él que está al lado de nuestro Padre, o su papá de Él, ¿no? Ujú. Está al lado de Él, porque Él murió y resucitó al tercer día, y que entonces Él, ¿Sales? Y descendía a los Ese. infiernos todavía. Ujú. Bueno, sigue leyendo, Angelito. El momento de la unción es un momento de fe profunda. El momento de la sagrada unción de un moribundo, sin lugar a duda, repite el momento de fe inmensa de la expiración de Jesucristo. Él también estaba ahí, delante de los judíos y romanos, a los que no tenía presencia divina con que convencer del momento trascendental de nuestra redención. A los ojos de ellos era un convicto más que expiaba sus propias culpas en forma por demás dolorosa y humillante. Solo Dimas, el buen ladrón, por gracia correspondida, es capaz de entrever el misterio de todo un Dios agonizante, lo que le merece la promesa: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El mismo acto de fe se requiere del cristiano, agonizante ante la más negativa de las circunstancias de su ser, la muerte en la que todo parece negar la inmortalidad, y sin embargo es preciso entrever el misterio y corresponder a la gracia, igual que Dimas. Este esperanzador prefacio que acabamos de considerar encuentra su origen apostólico en San Pablo, 2 de Corintios 5:1-5. Porque sabemos que si esta tienda que es nuestra habitación terrestre se desmorona, tenemos una casa que es de Dios, una habitación eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos oprimidos, no es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el espíritu, arras como en el matrimonio, garantía. Enseguida el apóstol se dedica a infundir ánimo a los que la idea de la muerte angustia. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. 2 de Corintios 5, del 6 al 9. Hay una lección, una cita de un rey invitó a los ricos a comer, pero los ricos no fueron ni uno. Entonces salieron a la calle
a invitar a, pues, a gente del pueblo. Y fueron pues muchos. Y en el momento en que estaban en la cenando, lo regañó el rey. ¿Sería porque no se había revestido del bautismo del Espíritu Santo? Esa fue creo hace 15 días, Sí. en la misa, ¿no? De la Sí. fiesta que salió, que iba a tener una boda, ¿no? Y invitó, y la gente no vino. No fue y Y entonces es más, hasta dice que maltrataron a sus los sirvientes, mataron. ¿no? Y sí, dice, entonces inviten a todos los que vean, ¿no? En el salieron campo, a y traigan. invitar a todos los Se pobres. llenó el salón de gente, pues, y había uno que dice que no llevaba el traje. Eso se refiere, dice el padre, el que no lleva el traje es que no estaba en gracia. Es lo que digo. Esa persona no estaba en gracia de Dios. Pero tú dices un traje. Sí, se refiere, dice Jesús, porque no venía de Es que traje. era simbólico. Es simbólico, él dice, ese no trae el traje de fiesta, ¿no? Ujú. Entonces, ese traje de fiesta quería decir que no venía en gracia Presentable, ¿no? En gracia. con Dios. Exacto. Entonces dice, échenlo, amárrenlo y sáquenlo. Sí. Entonces, es eso, bueno, lo que también don Enrique lo quiere relacionar, a que hay que ir con ese traje, ¿no? Sí. Con Un Dios. traje Pero ese revestido traje para que Él es nos estar en gracia con Dios, de gracia con Dios. para poder ir a esa fiesta, ¿no? Con Sí, Él. Con Él. Sí, tiene ese sentido de esa Esa reunión, cita, ¿no? De esa Sí. cita. Y Sí. qué bueno que yo digo qué bueno que tengamos esa fe, y ojalá y tengamos esa fe. Yo hoy veo en estas lecciones que no hay que tener miedo a la muerte, ¿verdad? Sino más bien hay que tenerle miedo a lo que a lo mejor no he hecho bien, a que a lo mejor no estoy en gracia, que a lo mejor yo que estoy haciendo mal, ¿verdad? Y ser como San Pablo, que San Pablo, él dice, no, dice, esta no es nuestra casa, nuestra habitación es eterna, nuestra habitación, allá está, con Dios. Y este cuerpo va a ser como que, dice, absorbido, ¿no? Diciendo, la vida se lo va a llevar, o sea, se va a ir con Dios, pues, la vida, el alma. Sí, porque dice que deja todo, o sea, las personas que van a morir dejan todo, su casa, todo, pero tienen Yo una vi casa en una el cita, cielo. hasta se la di a usted a que la leyera. No me acuerdo si está en Corintios o en otro lado, donde dice que cuando nosotros seamos juzgados, vamos a salir como salen las plantas y vamos a ser revestidos, nos va a llevar al cielo a todos los que llevamos en gracia de Él. ¿No se acuerda? ¿Ya no sé esa cita? No me acuerdo. Aparte dijo Jesús cuando se iba, que iba a prepararnos un lugar. Sí. Una Y aquí en habitación. esta oración la va a leer, ¿no? Sí. Y dice que deja todo aquí, su casa terrenal, pero que Dios nos lleva a la casa que nos tiene preparada en el cielo. Es Sí, que ya sí, tenemos en muchas este- habitaciones, Sí. que nomás espera que nosotros queramos entrar. Es un penthouse. Sí, ¿verdad? Pues Ya, que ya sean- depende de sean cada uno de reconocidos. nosotros, Sí. ¿no? No que nos deje entrar. Sí, ¿Verdad? esa es nuestra libertad, ¿Verdad? de decir, sí voy, no voy, pero pues así que Los Dios. comportamientos que tengamos Ujú. aquí. Bueno, ¿puedes seguir leyendo, Mauricio? Así es, ¿cuál? Nos Jerarquía. quedamos en Jerarquía, ¿no? jerarquía. Sí. La jerarquía al servicio de enfermos y moribundos. El apóstol Santiago en su carta 5, 13-15 nos instruye acerca del cuidado que debemos tener los ministros de la iglesia, de aquellos que sufren, enferman y llegan al peligro de muerte. Y al mismo tiempo amonesta a los miembros de la iglesia para que no menosprecien este servicio, sino que se valgan
de él provechosamente para bien espiritual y corporal suyos. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Como vemos, Santiago es explícito acerca del sentido de comunidad eclesial, que ha de encerrar la atención a los enfermos y a los moribundos. De aquí que el pueblo de Dios en cada uno de sus miembros debe vivir este sentido de comunidad que nos debe acompañar hasta el último momento de nuestra existencia. El sentido comunitario de la muerte y la resurrección. El apóstol San Pedro tiene en su primera carta 3:6, tiene para los miembros de la iglesia palabras de ardiente esperanza que hemos de vivir en forma intensamente comunitaria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmancebible, reservada para vosotros en los cielos, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas. La vida del cristiano es buscar a Cristo con los hermanos, mientras llega el momento de prepararnos mediante la unción a la muerte ya próxima, utilizando para ello los medios que nos otorga la Iglesia. Hemos de vivir preparándonos a la muerte remota todavía, aprovechando los medios que la comunidad cristiana otorga en la diaria convivencia. Ciertamente, si nos apartamos de nuestros hermanos, corremos el peligro de perdernos, pero ese diario convivir con ellos en la vida espiritual es una de las mejores maneras de prepararnos a la muerte aún remota, viviendo tal como señala San Pedro. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta en Cristo, en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. En resumen, tarea de la Iglesia es proteger nuestra salvación durante toda la vida, desde el nacer hasta el morir. La Iglesia Madre nuestra nos recibe para el bautismo
y nos entrega por la unción. De aquí que el momento de la muerte para cada cristiano no puede ser un momento de soledad, sino comunitario. El sacramento de la unción, extrema unción, es un acto que pertenece al misterio de la comunión de los santos. Toda la iglesia militante en la tierra, como la iglesia purgante en el purgatorio, como la iglesia triunfante en el cielo, ruegan por el cristiano que expira en la paz del Señor. Entonces, ¿sigo? ¿Sí? Sí. Reflexiones personales. Debo vivir preparándome y preparando a mis hermanos a la muerte. La ayuda que preste yo a otros para bien morir, garantía es de la ayuda que yo recibiré en mi momento final de esta vida. Buscar las cosas de arriba quiere decir no desviarse nunca en la búsqueda de las de abajo. Resolución, Señor Jesús, que al escuchar la participación del buen ladrón, escuchar la petición del buen ladrón, me diste la seguridad de ser yo también escuchado. Ayúdame desde ahora a vivir en actitud de la espera de tu reino. Ya terminó, ¿no? Ya. Me quedo el servicio. Y siempre debe estar uno en comunión con otras personas para ayudarlo a bien morir. Pues yo creo que, pues mire, aquí pues yo he estado en lugares donde pues nos llaman, porque saben que, como sabemos que estamos en la iglesia, ¿verdad? O que sabemos algo, hay gente que no sabe nada y nos buscan, o sea, y es ahí donde entramos nosotros como comunidad y apoyar pues en una oración, en palabras, que a mí me han tocado, pues me han llegado, oiga, acompáñenos, fíjese, y pues va uno, a veces con miedo porque pues uno no sabe qué hacer, qué decir, y pues sigue uno al enfermo ahí, ¿no? Totalmente pues ya agonizando, y entonces uno a veces pues tiene que ir, pues no porque me obliguen, sino por caridad, y lógico que pues lo más pronto llevar al sacerdote. Por eso también nos toca, pues si vemos a una persona en ese estado, pues decirle a la familia, oiga, le ayudo, traemos al sacerdote. Esa sería nuestra principal función, ayuda, acercar al sacerdote, porque luego a veces uno, y si ya está agonizando, y entonces, y si ese moribundo se quiere confesar, o sabrá Dios, son sus últimos momentos. Entonces, esa es la labor que nos tocaría como comunidad, como cristianos. Yo el sacerdote. Llevar un sacerdote, acercarle al sacerdote, pues, en ese momento ayudarles con una oración, lo que podamos dar un poco de ánimo, ¿no? A la familia y al moribundo, sí. Pero es algo, yo me imagino que es algo, pues es fuerte, ¿no? No es tan así como que, pero sí, digo, yo tuve la experiencia y sí llevé un sacerdote. Y sí, y fue algo que yo sí le dije a la familia, oigan, ¿me dejan? ¿Puedo traer un sacerdote? Sí, ¿cómo no? Dice, sí. Y ya llegó el sacerdote, gracias a Dios sí estaba disponible, porque también a veces, pues también no es tan fácil, ¿no? Y sí llegó y ya se hizo la oración. Y digo, bueno, queda uno más tranquilo y la familia más tranquila. ¿Cómo ayuda, Ayuda muchísimo. Y para la gente que a lo mejor dicen, ya quieren que se muera, porque muchos piensan que es para que
y a veces no es para eso, sino es para que se conforte, le dé, ahí vemos, ahorita vamos a leer un poco cómo, para qué sirve este sacramento, ¿no? O sea, y entonces, esa sería nuestra función como comunidad. Bueno, yo le voy a platicar una experiencia que tuve. Ahí estaba, cuando veíamos a Santo Domingo, nosotros sabíamos que un señor se estaba muriendo de don... Sí. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? No, Y y nosotros sabíamos, pero nosotros le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Te voy a dar tu raíz a ti. Y yo fui a Portales a comprarles. Y fui y regresé y él no moría. Y entonces yo en mi experiencia yo le llevé mi libro para bien morir. Yo le recé y con el beso que yo hice, el Señor se murió. Porque yo lo estuve platicando, hablando de Dios. Y él murió. Pero su familia, desgraciadamente, vendían bebida y no hacían nada. Estaban totalmente ciegos. Sí, así pasa, y el moribundo en estos momentos está pidiendo algo, Yo le una dije, ayuda. mire, yo le dije, ¿sabe qué? Vamos a rezar un Padre Nuestro para que Dios lo ayude y lo bendiga. Y le digo, usted rece poquito a poquito, no se desespere. Y se quedó en silencio él, rezando. ¿Te acuerdas de él? Sí, ¿verdad que hasta le pusimos en la boca con algodón agua? Porque Agua. decía, tengo sed, agua, agua, decía él así. Pero duró mucho tiempo, nos fuimos como a las 5 al centro, llegamos como a las 8, ¿te acuerdas? Sí, nos fuimos a Portales. Y todavía, Nosotros vivíamos en Santo Domingo. y todavía seguía con su agonía. Y el Señor se murió, bien. Porque Pero sí, nomás llegamos y le dimos el agua y le rezó Enrique y le prendimos el cirio, ¿te acuerdas que le un dimos sirio el que cirio? yo tenía. Cirio, porque no, él ahí estaba en la oscuridad de su cama, aquí, como por Y- ejemplo y- aquí, y él y ahí estaban los que murió. estaban tomi. Así contento, Sí, murió. porque la No señora sé, pero con venía, una tranquilidad tremenda. Sí. Y yo dije, pues bendito Dios, ¿no? Pues Que sí, me ¿Verdad haya que, pasado eso, verdad ¿no? que él, Bueno. en un lugar estaba el señor moribundo y en el otro estaba Estaban vendiendo todos alcohol, los que estaban borrachos. tomando ahí, todos bien tomados? Sí. Y también te acuerdas el de aquí ¿cómo se llama? Marcos, ¿no? También nos llamaron así como ustedes Ah, dicen. sí, también. Nos llamaron, no había nadie, No, yo fui. nadie lo acompañó, nadie más que No sé nosotros. quién fue y dijo, no hay nadie. Y entonces yo fui a rezar el rosario. No lo sé rezar, pero yo lo recé a mi modo. También de su mamá, ¿te acuerdas? Sí. Su mamá aquí. Su mamá. Y Marcos allá. Allá. Para allá. Y para levantar la cruz, hay una señora que se llama Zoila, que yo le dije, por favor, me hiciera el favor de ir a levantar la cruz. Y sí, reza bonito. la Pero señora. nosotros rezamos todos los días y Todos los días lo rezamos. cánticos le hacíamos, ¿verdad? Muchos los rosarios, 9, los porque 8 no- días. no bueno, sabíamos. los- Pero bueno, nos ha tocado eso. Ujú, qué bueno. Y- Tanto y la mamá como a él. Qué bueno que han apoyado, pues. Sí, Sí, a nosotros nos llamó la atención porque pues, el Señor nos llamó su papá, ¿verdad? Sí. Acá Marcos, Marcos. para su mamá. Y luego para acabarla de amolar, ese día era lunes, que no dan servicio los padres en la iglesia. Pues cómo, todo cerrado, todo. Bueno, pues nosotros veníamos ya tarde y alguien me dijo, no hay nadie. Pues yo fui a rezar. Mal hecho. Don Mauricio, ¿qué nos puede compartir? Pues aquí dice que debemos de andar juntos, ¿no? En la vida y empezar como comunidad cristiana, A unirse cada vez. paso más. a paso, uno con uno, ¿no? Tenemos que seguir las enseñanzas de Dios para que no nos vayamos a perder y nos apoyemos. Ujú. O sea, porque es que tiene uno que, como comunidad, seguir unidos para que Dios tome en cuenta las acciones O sea, y no nos encuentre solos. prácticamente yo ayudé al Señor a hacer iglesia
para que hoy tuviera un buen morir. Pues sí, le ayudó a... Pues A lo una mejor calidad. le dio una ayudadita, pero pues sí necesitaría pues, El sacerdote. el sacerdote Pero- para que le perdonara sus pecados. Pero ellos no hicieron nada. Pues ahora sí que No ya hicieron eso nada. es- Y pues yo, pues hizo lo que lo que podía, pues. sí, y yo le dije a la señora que se me daba permiso. Y luego me dijeron que sí, que yo le rezara las rosarias, porque yo lo ayudé al Señor. Ujú. Y pues yo también, pues sí, cómo no, yo voy a hacer los rosarios como sé. Y luego Ujú. pues, me cortaron como al tercer día. Y te- Queda muy cansado. Queda muy cansado. creo que el Señor lo reza muy, como dice, se tarda muchísimo. Y no, nosotros queremos que es rápido. En dos se echaron para afuera, ¿verdad? Sí, yo- Primero Bueno. lo llamaban. en Coyoacán después también, ¿te acuerdas? Concha, ¿te acuerdas también? No, con su mamá de Concha, que no tenía quien me rezara a un señor. Yo fui. Bueno, aquí algo del subtítulo dice la jerarquía al servicio de enfermos y moribundos. O sea, aquí le toca a esta parte, digamos que a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que ellos deben de estar disponibles para ayudar a los enfermos, porque este sacramento, igual que todos los demás, los instituyó Cristo. Y ahorita vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia, cómo este sacramento es algo, pero bien importante en la vida de un cristiano. Entonces, aquí hay una cita bíblica que también nos debemos de tenerla presente siempre, que es Santiago. Esa es carta de Santiago, ¿no? Sí. Es capítulo 5, versículo 13, del 15. Ah, ¿Esto por qué? del 13 al 15. Ajá, del 13 al 15, ¿por qué? Porque los protestantes también nos dicen, bueno, ¿de dónde sacan eso de ungir a los enfermos? ¿De dónde? Ujú. ¿No? Y aquí Santiago lo dice bien claro, y lo voy a leer otra vez, que les digo una vez más, es carta de Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 15. Sí, sí, al 15. Dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? La Biblia, Sí. ¿no? Entonces, este sacramento lo instituyó Cristo, ¿verdad? Dice, llamen a un presbítero. En aquello tiempo un presbítero era un hombre anciano, les llamaban ancianos, el presbítero ancianos. Hoy son los sacerdotes. Por eso dice, si vemos a un enfermo, llamen Al sacerdote. al sacerdote para que él le unja, ¿verdad? Con el óleo. Y ahorita en el catecismo nos va a decir en dónde se debe de ungir, qué palabras, ¿verdad? Se deben decir, y lo que dice el sacerdote. Entonces, y además dice, a lo mejor pues ese hombre o esa persona se levanta, ¿no? Reacciona. Y además serán perdonados sus Pecado. pecados. O sea, imagínense, ¿no? Sí, qué gracia también. Es muy valioso. Bueno, Muy importante. Entonces, ahorita vamos a leer algunos, digamos, No, está bien, no. Es otro libro. es otro libro, este es un catecismo de la iglesia que también nosotros como católicos debemos de tenerlo. ¿Tiene? Sí, este impreso, catecismo, sí, Dios quiere me lo compro. porque este catecismo viene, ¿Así se llama catecismo? catecismo de la iglesia católica. Catecismo Sí, de la Iglesia entonces, Católica. Aquí, por ejemplo, vienen muchas preguntas que uno a veces dice, bueno, ¿y por qué debo bautizar a mis hijos pequeños, no? O cosas, aquí lo explica, sí. Mm. Y viene por números, Mm. 1497, ahorita voy a leer el 1499, dice artículo 5, la unción de los enfermos, y viene por sacramento, uno por uno, y es muy extenso, pero está bien interesante. Ahorita les voy a leer algunos puntos nada más. Por ejemplo, dice este sacramento, la unción de los enfermos.
Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Entonces, con la sagrada unción, lo que veíamos que toda la iglesia se une. Sí, comunidad. En comunidad, la iglesia, dice don Enrique, militante, la iglesia que ya está Todos en el oran cielo, por él, por la y persona. la iglesia del purgatorio, todos están orando por esa alma. Otra cosa que dice aquí, voy a brincarme a otro artículo, el 1501, dice: la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Y sí es cierto, ¿no? Pues muchos podemos tener una actitud de rebelión, de renegar, y otros dice que maduran en la fe y al tener esa enfermedad pues se reafirma su fe y dicen, bueno, pues tantas cosas he hecho mal, pues lógico que por algo, ¿no? Y Entonces, sí, porque todo dice que según sus acciones que hacen, entonces dice, de alguna manera esta Vienen las- enfermedad lo empuja provoca, a la búsqueda de Dios. O sea, aquí como seres humanos podemos tener dos posiciones, ¿no? Una de renegar y otra de aceptar, ¿verdad? Otra de buscar a Dios. ¿Sí? Esas dos actitudes podemos tener como seres humanos, son respetables, ¿no? Otro artículo que quiero leerles. Cristo, médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. Y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Marcos 2:17. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Mateo 25:36. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean, se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Lucas 6:19. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. ¿Sí? Así como dice Jesús, tocaba con saliva, tomaba barro y untaba y sanaban. Igual dice con los sacramentos, Jesús nos toca, ¿no? Nos toca con el aceitito, con el agua, con la luz. Jesús sigue curando, ¿no? Entonces el ser humano necesita como que sentir para creer, decíamos, ¿no? Los sacramentos para eso son signos visibles de Dios. Y por ejemplo, como los padres hacen las manos, el agua. Dios mismo. Entonces dice, y es que me gustaría leerles un poquito, ahí va otro, Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo deja tocar, no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. No curó a todos los enfermos, sus curaciones eran signos. No curó a todos los enfermos,
Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaba una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua en la cruz. Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Juan 1:29, del que la enfermedad no es sino una consecuencia por su pasión y su muerte en la cruz. Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. O sea, Él así como tomó esa cruz, sufrió, ¿verdad? Y sintió ese dolor. Nosotros debemos tomar esa visión de estar con Él. Y yo digo, es difícil decir, pues sí, es una enfermedad bien terrible y decir, bueno, Señor, pues yo la voy a enfrentar como tú. Híjoles, qué acto de fe también tan grande, ¿verdad? Pero a ese grado debemos estar, pues. Pero normalmente sí, pues. Pues no, con dolorcito ya estamos casi muriéndonos, ¿no? Ay, Sí, la verdad. Sí. tampoco no. Sí, porque cada persona siente según su enfermedad, ¿no? Pero pues no, como que no. Y aquí bueno, me voy a brincar aquí varios, pero sí les invito a que compren su... ¿Y ese dónde lo compró? ¿En el centro o por acá? En la parroquia, Ah, allá en Tláhuac. Ah, Aquí no, No, pero ya tiene dice, tiempo. sí, un sacramento. Aquí hay una lectura de la que leímos en la lección, no me la quiero brincar, y dice, no obstante, la Iglesia Apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Es aquí donde se fundamenta este sacramento, para que nuestros hermanos protestantes no nos digan, ¿de dónde sale? ¿De dónde? ¿De quién? Eso es de Cristo. ¿No? 12:15. no, Santiago 5, 14, 15. 5, 14, 15. Dice, la Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. del 13 al 15. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos, y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago apóstol y hermano del Señor. Y aquí dice, en la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en el Occidente, se posee desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción. A pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud, si así convenía a su salvación. O sea, la extrema unción es cuando la persona ya va, es en agonía. Cuando ya están en agonía. Esa sería la extrema unción. Y la unción de los enfermos es cuando está enfermo, o cuando aquí también, casi una de las condiciones es, primero, estar libre de pecado. O sea, primero confesarlos para recibir esta unción. Y más que nada a los que ya salen en tercera edad, Sí, es como, son los candidatos lo- más idóneos para recibir este sacramento. es Un como joven lo, no. Lo que hacían, o
digo siempre, porque no hay, en la iglesia todos los miércoles, acuérdate, que decían la unción de los enfermos, Ah, sí. ¿verdad? Eso es, ¿no? Hacían una misa, ¿no? Ay, madre mía. Ay, Jesús. Una palabra. No, tú no salgas así, que no me vaya a hacer algo. O sea, una piedra fue, ¿no? Sí, sí, como es lámina. Pero pasó una Se oye bien feo. No, pero pasaron los expliques ahorita. Ay, se oye re feo, ¿verdad? Como un cohete. Yo pensé que era un cohete. O un balazo. Dice aquí, hay unas... el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos, con aceite de olivo debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras. Estas son las palabras que dice el sacerdote. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Estas son las palabras que dice el sacerdote. ¿No? Y eso no lo sabíamos. Bueno, pues son palabras que el sacerdote Sí, solo a él dice, dice, ¿no? sacerdote, Pero ahora ¿verdad? ya sabemos. Ya podemos decir, ay, no. No, el sacerdote solamente. Nada más. Y algo que dice aquí que él, bueno, aquí dice que es un aceite de oliva o un aceite de vegetales, ¿no? De algunas plantas. Sí. La unción. El de la unción. El aceite. Sí. Es como cuando hicieron eso de la unción. Semana ¿Se acuerda Santa, que cada quien la que catedral? sabe que no tenía aceite no ya, sé. ¿verdad? Usted creo que llevó agua, ¿no? ¿O qué llevó? Sí, Agua, no. ¿verdad? Sí, también. Y otros llevaban aceite Dale. y otros llevaban sal. Nosotros no llevamos nada. Pero era de liberación y salvación. Sí, de Bueno, Sí. ahorita con los de Facebook vamos a cortarles tantito, porque ahorita quiero leerles otra parte donde se coloca el aceite, ¿no? Bueno, vamos a hacer un resumen de las preguntas ahorita para los que están en el Facebook. Dice la pregunta 1: ¿de qué manera cumple la Iglesia su protección y ayuda a la salvación del cristiano desde que nace hasta que muere? ¿De qué manera cumple la Iglesia su protección y ayuda a la salvación del cristiano desde que nace hasta que muere? Decíamos que es como una madre, ¿verdad? Una madre que nos recibe en el momento del bautismo y nos lleva recibe, caminando. sí, nos lleva caminando a través de sus sacramentos, ¿no? Nos va guiando hasta que nos llegamos va, al fin de nuestra vida. Ujú. Nos vuelve a recibir ella. Y al final de nuestra vida nos vuelve a recibir para entregarnos con Dios. Con Dios. Entonces, ¿cuál es la manera como cumple ella? Como madre. Ujú. ¿Qué sentimientos despierta en ti el prefacio de la misa de difuntos? Bueno, eso es más como personal, ¿no? ¿Qué sentimientos despierta en ti el prefacio de la misa de difuntos? A mí despierta sentimientos de que esta casa va a ser destruida, ¿no? No es eterna, pero sí sé que mi alma va a ir con Dios, ¿verdad? Que esta alma está destinada a Dios y que Allá arriba tiene una casa. allá arriba me está esperando, El ¿no? cielo. El cielo, una nueva habitación, ¿verdad? Que esto aquí es pasajero. Eso es lo que en este prefacio Y sí. me dice a mí en lo personal, ¿no? Cada uno que lo vuelva a leer en su casa y ya vea qué dice el prefacio. Lo vimos en la página 1, viene Sí, de aquí está. de nuestra lección. Dice la 3: ¿qué relación tiene entre sí desde el punto de vista comunitario la iglesia militante en la tierra, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo? ¿Qué relación tienen entre sí? Lo hemos dicho, ¿no? Que es una comunidad que está orando cuando el enfermo, cuando el padre más bien llega y hace esa oración, ¿no? Cuando administra ese sacramento de la unción, De la unción. está la iglesia toda entera orando Orando por ese enfermo. por ese enfermo, ¿no? Entonces, esa es la relación que tienen entre sí, que están en comunidad. Esa es la pregunta Las 3. las tres iglesias. ¿Por qué el creyente puede encontrar en la soledad de su lecho mortal el signo comunitario eclesial al serle administrada la última unción? ¿Por qué el creyente puede encontrar en la soledad de su lecho mortal el signo comunitario eclesial
al serle administrada la última unción. Para tener un buen bonito. Ujú. Pues es aquí donde ya en la agonía, ¿verdad? Viene ese digamos, ese alimento espiritual, ese último sacramento que nos va a llevar como un viático, ¿no? Sí, Para confortarnos y llegar Llegar mejor preparados, allá con Dios. ¿verdad? Ya con Dios, y tener una muerte más tranquila, ¿sí? Pues por eso en esa soledad, que imagino que va a ser muy fuerte, ¿no? Pues Estar sí, ahí en esa sentirse agonía, solo sentirse completamente. solo, ya Ya es el sentir juicio que final. ya va a abandonar esto. Sí. Por eso ese sacramento ayuda a darnos más paz, ¿sí? A confortarnos, a darnos ¿El más sacramento de qué? tranquilidad. ¿De los De la ojos? unción. De la unción. La unción de los La enfermos. unción de los enfermos. En otro, ya si es la extrema unción, pues también. Ya es varios. La 5. ¿De qué manera práctica podemos ayudar a otros a que desde ahora se preparen a la muerte? ¿De qué manera práctica? Pues como, Pues yo- como usted dijo, yo al Como sacerdote. encomendándose. Pues miren, de una manera práctica es, por ejemplo, nosotros que conocemos de Dios, pues a otros decirles, prepárate, o sea, no te sientas que vas a ser eterno, Poderoso, ¿verdad? que- No sí, acumules que no tome en tanta cuenta riqueza la aquí, voluntad de acumula Dios. riquezas allá en el cielo, dice Jesús, ¿no? Porque aquí las que están acá, se van las comen ¿qué dice? Se la comen la polilla, el herrumbe, o sea, nada nos vamos a llevar. Entonces, de una forma práctica es, pues, transmitir el mensaje de Dios, ¿no? Si somos escuchados, qué bueno, y si no, pues bueno, ya cumplimos. Pero esa sería una forma práctica de transmitir el mensaje, ¿verdad? Cuando vemos a lo mejor a un enfermo, como decíamos, pues igual, ¿sabes qué? Vamos a hacer oración, Que sí, vamos a encomendar su encomendar enfermedad a Dios. ajá, y darle ánimos, pues. Esa sería una forma práctica del diálogo con las Pues sí, personas, porque darle ánimos, ¿no? Darle Que ánimo. acepte su enfermedad como un mandato de Dios, bueno, ¿no? con eso terminamos en esta lección. Espero que les haya servido, les haya gustado, Está bien bonito. y yo les recomiendo que lean el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo compren, no es caro, pero que a todo católico Ya hace falta. le hace Debe falta, nos tenerlo. hace falta, y debemos de tenerlo, así como la Biblia, también este libro. Bueno, pues gracias y nos vemos en la próxima semana. Adiós.